Jennifer Salazar, los voy a acompañar en esos 30 minutos y más adelante vamos a hablar de este libro, lo que decimos de ellos, de Daniel Parodi y José Chaupis. Daniel Parodi nos va a acompañar y nos va a explicar un poco de qué trata este análisis importante en el marco de la Guerra del Pacífico, lo que representó y cómo se estructuran los discursos, y realmente ahonda en las diferencias entre ambos países o profundiza en una fortaleza de hablar y afianzar lazos como dos países bilaterales. De eso lo vamos a hablar más adelante, pero ahora vamos a hablar de la Comisión de Cultura, que aprueba dictamen de la nueva ley del libro, iniciativa que prorroga por 10 años los beneficios tributarios a las editoriales, pasará ahora al Pleno para ser debatido. Ha sido aprobado por mayoría con el voto también de la presidencia de esta comisión. Ha sido aprobado, señores congresistas. La Comisión de Cultura del Congreso aprobó el dictamen de la nueva ley del libro, que busca ampliar por 10 años más los beneficios tributarios para las empresas dedicadas a la actividad editorial. Agregarle el IGB del 18% a un libro es un acto criminal. La cultura no es un negocio. La cultura puede ser una industria si la incentivas. Plantean que la inafectación del IGB perdure en el tiempo y no solo por los 10 años de la prórroga. El parlamentario Miguel Torres, promotor de esta norma, afirma que el proyecto abarcará una reforma integral que beneficiará a autores y el desarrollo de bibliotecas. No solamente es para las editoriales o las librerías, también es para los autores, para aquellos que nos permiten de alguna manera encontrar también ambientes en que se desarrolle la lectura. Creo que esto es una excelente noticia. Durante su exposición, el congresista Edgar Ochoa citó una información periodística que señala que solo 2 editoriales se habrían beneficiado con estas exoneraciones. Pidió que se aclare si estas ventajas también se aplicará a editoriales independientes. Entonces estaríamos legislando para estas 2 empresas. Pero, claro, y estamos en contra de esos oligopolios, como en el caso de los medicamentos, el caso de las empresas aéreas. Un informe del Ministerio de Economía planteó la necesidad de eliminar el reintegro y crédito tributario para las editoriales y mantener la exoneración del IGB por 3 años más y solo para las editoriales pequeñas. La norma rebaja la valla para el reintegro tributario y estará al alcance de facturaciones de empresas pequeñas. Para la Cámara Peruana del Libro, la muestra más clara de que los beneficios funcionan son los más de 580.000 asistentes a la última FIL, que culminó el pasado agosto. Tenemos información en vivo desde el Ministerio de Cultura. Ahí se encuentra nuestro compañero Martín Lino con detalles. Martín, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Jennifer, muy buenas tardes. En este momento el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo suscriben un convenio para realizar un estudio para identificar fuentes y vías de exposición al mercurio del pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial ubicado en Santa Rosa de Serjali, al interior de la Reserva Territorial Pacacori, en la región Ucayali. El ministro expone en este momento. Escuchemos. Sin una capacidad analítica no podemos resolver problemas. Hay que entender, y quiero insistir en eso, en que esto no sería posible si no se hubiera acumulado este conocimiento a lo largo de tanto tiempo, si no tuviéramos expertos franceses, tanto en estos institutos de cooperación como en las universidades, en el Centro Nacional de Investigación Científica, por ejemplo, que puedan abordar este tipo de problemas. Quiero agradecer al señor embajador, al representante del IRD, por esta apuesta, por un problema concreto. Quiero agradecerlos además por estos años, todos estos años de esta experiencia acumulada, de este conocimiento que ahora pueden aplicarse para resolver un problema que nuestra sociedad requiere de forma inmediata. El proceso va a ser interesante y largo desde una perspectiva científica, pero para los pocos nahuas que quedan, esto es la diferencia entre la vida y la muerte. O lo solucionamos ahora, ¿no es cierto?, más allá de la especulación simplista motivada en una percepción simple de la realidad, o simplemente estamos condenando a este pueblo, como tantos otros, a desaparecer. Y además, este es un trabajo que no es tan sencillo, puesto que como se trata de una población con un contacto limitado, no es simplemente ir con un grupo de investigadores, ¿no es cierto?, a sacar muestras y resolver un problema. Evidentemente no. La pertinencia, el cuidado con el que se tiene que hacer el trabajo, evidentemente requiere la presencia no solamente de científicos, sino de personas con una sensibilidad y una formación que permitan hacer el trabajo de una forma pertinente. Para nosotros aquí en el Ministerio de Cultura,
que entendemos que nuestra función es ser garantes de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, en lo cual evidentemente estamos acompañados por el Ministerio del Ambiente. Esta es una oportunidad en la que debemos de realmente tener la capacidad de resolver los problemas, ¿no? Creo que es un reto para todos nosotros. Señor embajador, por su intermedio, a la comunidad científica francesa, a la comunidad de desarrollo en Francia, el agradecimiento por asistirnos, ayudarnos y acompañarnos en esta tarea que verdaderamente es una tarea noble, es una tarea humanitaria, pero también es una tarea de gran pertinencia científica. Muchas gracias. Palabras del ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, que como bien acaba de decir, él resalta que este estudio va a permitir que el Estado cuente con información que le permita adoptar medidas para abordar el problema de contaminación y exposición al mercurio que enfrenta este pueblo indígena llamado Nahua. Cabe mencionar que el estudio se realizará sobre la base de los contenidos técnicos aprobados de manera intersectorial por las direcciones e instituciones adscritas a los sectores cultura, salud, ambiente y de la producción. Con esta información desde el Ministerio de Cultura en San Borja, volvemos contigo en estudio. Jenny. Muchas gracias, Martín. Hemos escuchado al ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, dando un poco de detalles de este importante convenio que va a permitir identificar las causas de contaminación al pueblo indígena Nahua. Recordemos que este pueblo está conformado por 382 personas, 382 miembros, y es además uno de los 6 pueblos indígenas en situación en contacto inicial reconocidos por el Estado peruano. Vamos ahora a hablar de otros temas. Nuestro país es destacado como uno de los mejores destinos turísticos. Un portal español señala los motivos para visitar el Perú. El Perú lo tiene todo, así lo considera un portal español que recomienda a nuestro país como destino turístico, pues tiene numerosos atractivos y para todos los gustos. Los periodistas destacan en su página 5 motivos que sostienen el auge que tiene nuestro país. Es un destino versátil para los amantes de la naturaleza. Destacan Punta Sal, Máncora y Paracas para los que prefieren el mar y Machu Picchu para los que optan por disfrutar de las montañas. También mencionan el Huascarán y los cerros de Amotape como excelentes lugares para librarse del estrés. Nuestra cultura y gastronomía no pasan inadvertidas y un detalle importante es la sociabilidad de los peruanos. Bueno, un incendio forestal se registró en pleno santuario histórico de La Pampa, eso en el distrito de Quinua, en Ayacucho. Las llamas se expandieron rápidamente por la zona y redujeron a cenizas numerosas hectáreas de pastizales. Bomberos y pobladores controlaron las llamas que también amenazaban con llegar al obelisco. Hasta el momento se desconoce la causa de esta emergencia y las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes. La exposición peruana itinerante Antigua Civilización de los Andes, iluminando los orígenes del Imperio Incaico, recorrerá durante un año diferentes museos de la República Popular China. El objetivo es difundir nuestro acervo cultural y la historia de nuestro país. El Ministerio de Cultura autorizó la salida temporal de 168 piezas que pertenecen a diferentes museos peruanos. Las piezas, que se expondrán del 22 de septiembre del 2019 al 5 de enero del 2020, recorrerán los museos Sanxi, Tianjin y Chongqing China Tree Yorks. Las culturas Paracas, Moche, Nazca, Virú, Recuay, Huari, Chancay, Lambayeque e Inca serán mostradas al Gran Asiático y luego retornarán a nuestro país. Amigos, en la siguiente nota vea una curiosa especie de orquídeas que parece monos. El descubridor de estas extrañas flores es un peruano. Parecen caras de mono, pero son orquídeas. Recientemente un portal web destacó esta especie que crece en las montañas de nuestro país. Además, fueron descubiertas por el peruano Saúl Ruiz en 2006. La extraña apariencia de estas plantas llama la atención y se están haciendo famosas. El nombre científico es Drácula Saúl II. Estas son un género de orquídeas al que pertenecen 118 especies nativas de Latinoamérica.
crecen en climas fríos y alcanzan una altura de medio metro. Se caracterizan además por sus colores blanco, rosado y marrón, así como por su forma, que en conjunto dan una apariencia de caras de mono. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Fernando Valcárcel, ofrecerá un concierto en Iquitos. Esto como parte de su gira por el bicentenario de la independencia de nuestro país. El repertorio incluirá las piezas El Murciélago, de Johann Strauss II, Carmen, de Georges Bizet, además obras populares como La Flor de la Canela, de nuestra gran Chaboca Granda. La función está programada para el 21 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio IPD Max Agustín, y el ingreso es completamente gratuito. El cantautor nacional Guayo repasa su trayectoria musical con agenda cultural y anuncia una nueva gira por Europa. El artista hará presentaciones en el Consulado de Perú en Bélgica y participará también en el Festival Quipu 2019 en Francia. Veamos los detalles. Si tú no estás, el tiempo es fe. No queda más que estar en pie. Si tú no estás, el tiempo es fe. No queda más que estar en pie. Si tú no estás, resistiré. Su voz se comenzó a escuchar en los escenarios y las noches de rock en Lima de los años 90. Era el vocalista y compositor del Último Refugio, una de las bandas de moda de aquel entonces. Mágica función comenzó, confiesa, no hay una razón para... Cuando uno es chiquillo, digamos, busca unirse, ¿cierto?, a los amigos. La afinidad estaba en mi barrio primero, yo vengo de San Miguel, de chico, y la afinidad está en jugar pelota en la canchita, pero siempre escuchábamos música, ¿no? Teníamos una pasión por los libros, por las películas, y ahí combiné, digamos, o me encontré con algunos amigos que formamos esta banda Último Refugio. Tenemos 2 años juntándonos, tocando y todo como Último Refugio, ¿no? Estamos aquí en la noche de hoy celebrando. ¿Están grabando un CD ya? Estamos en vías, estamos viendo el presupuesto, estamos esperando a ver si alguien nos apoya con la producción, ¿no? De Armando, el vocalista del Último Refugio, ya no queda nada, ni el nombre. Con más de 40 años sobre los escenarios y 27 como solista, Guayo recorre el mundo con su única carta de presentación, el rock peruano. Al corazón ciego y nunca se cansa de cantar sonriendo, aunque ahogue el alma, aunque ahogue el alma. Hablan en principio de vivencias, de experiencias, ¿no? Como decía Miguel de Unamuno, solo el pensamiento vivido tiene valor. Yo me baso en experiencias de mis amigos, de mi familia, de gente que admiro, y también humildemente de la propia, para crear canciones y personajes que básicamente deambulan por este cielo gris de Lima. Yo soy limeño, amo mi ciudad, le he dedicado un disco entero, mi segundo disco solista, Eléctrica Ciudad, fue dedicado a Lima totalmente. Ha editado 6 discos de estudio, 2 DVD en vivo, abrió el concierto de Travis en Perú y ha colocado sus videoclips en las cadenas internacionales. Con su sexta producción, Vámonos, Guayo regresa a Europa. El cantautor fue invitado por el Consulado de Perú en Bélgica para hacer unas presentaciones en el Auditorio Javier Pérez de Cuéllar y también por la Embajada de Perú en Francia para participar en el Festival Quipu 2019. Creo firmemente en esa frase que repito, ¿no? La música une, o sea, la música es un lenguaje universal, ¿no? He sido invitado a participar al Festival Quipu, allá en París. Es el segundo festival que organiza la Embajada Peruana en Francia. Y de ahí voy a partir a Bruselas y también voy a hacer unas presentaciones en Madrid. Estoy casualmente coordinando esos detalles. De por sí muy contento, muy agradecido con la vida, con la música, con el sueño
de seguir haciendo música. Somos más que toda la tristeza. Yo quiero ver dentro de ti no más canciones tristes, ni dulces cicatrices, ni sueños imposibles. Lo único que tengo es todo para ti. Bueno, el cantante español Alejandro Sanz fue sentenciado a pagar casi $6 millones a su ex representante Rosa Lagarrigue. Un juzgado de Madrid lo halló responsable de incumplir un contrato con la representante que tuvo a cargo su carrera por más de 25 años. Lagarrigue pedía una indemnización de casi $8 millones, pero el juzgado solo admitió que fueran 5.5 millones más intereses y actualizaciones. Sanz por ahora cumple una serie de presentaciones en Estados Unidos. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa, no se muevan. Al regresar vamos a hablar de un libro realmente interesante. Este que tengo en mis manos, Lo que decimos de ellos, la guerra del Pacífico en la historiografía y manuales escolares peruanos. Su autor, Daniel Parodi, nos acompaña en tan solo minutos. No se muevan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como sabemos, el 11 de octubre se va a desarrollar un encuentro presidencial Perú-Chile y el tercer gabinete binacional, y es un encuentro pertinente para hablar del tema que vamos a presentar y a nuestro invitado, porque en el marco de esta fecha y lo que representa para nuestro país, para ambas naciones, siempre es importante ver los antecedentes y cómo vamos caminando en esta alianza y afianzando las relaciones bilaterales entre nuestro país, Perú y Chile. Es por ello que queremos presentar a nuestro invitado, Daniel Parodi. Él es historiador y se ha especializado, áreas de especialidad son la guerra del Pacífico, y ese interés lo ha llevado a escribir junto a José Chaupis este libro que tenemos aquí, Lo que decimos de ellos, la guerra del Pacífico en la historiografía y manuales escolares peruanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel, bienvenido. Y explíquenos un poco, porque entendemos que este libro es la continuación de una publicación del 2010, que es Lo que dicen de nosotros, también orientado a cómo se construyen los discursos de la guerra del Pacífico, tanto en Perú como en Chile. Claro, bueno, buenos días, Jennifer. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Lima y también a la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, porque es una publicación binacional. En efecto, desde hace un buen tiempo me preocuparon más allá que las fuentes primarias, que el trabajo de archivo, me preocuparon los imaginarios, lo que piensa la gente del pasado, las versiones de la historia que el Estado vierte en la sociedad a través de los manuales escolares, y cómo esas narrativas nos generan una imagen de nosotros mismos y también una imagen del otro, que en este caso es Chile. Entonces, en dos investigaciones, una primera que se llamó Lo que dicen de nosotros, trabajé el discurso chileno sobre la guerra del Pacífico, y claro, a un capítulo yo le llamé Caballeros y Miserables, porque el relato chileno lo he llamado alguna vez un cúmulo ininterrumpido de aciertos que no le deja cabida al error. O sea, hicieron todo bien, tuvieron toda la razón, no hubo excesos, o si los hubo fueron causas ajenas, y además se presentan como el país civilizado ante un país bárbaro, que es el Perú. Entonces es muy fuerte como discurso. En el caso peruano, ¿qué decimos nosotros? Lo que decimos de ellos, que es que se llama este libro, el discurso es un poco distinto. ¿Por qué? Porque se construye desde la derrota. Entonces, si por un lado, en efecto, hay un duro enjuiciamiento a Chile,
¿no? País al que... Imperialista, expansionista, y que prácticamente desde su independencia buscaba tuvo la intención de despojar al Perú de sus recursos hasta que lo logró, pero al mismo tiempo en el discurso peruano, tanto el de los historiadores como el de los manuales escolares, hay una autocrítica muy fuerte, porque finalmente hay que culpar a alguien, hay que encontrar a los responsables del desastre que fue la Guerra del Pacífico, y ese es el elemento distinto, porque en la versión chilena casi no hay autocrítica porque celebran una victoria. La versión peruana tiene finalmente que administrar y culpar a alguien de esa y que derrota. Administrar de alguna manera una derrota y que explicarla de alguna manera. Hay varios puntos bastante interesantes que usted ha hecho en este análisis. En principio, la construcción de este otro, ¿no? Este yo derrotado, pero por causas circunstanciales, pero que son también el resultado de años de mala gestión, ¿no? Y ahí menciona a Nicolás de Piérola con esta cualidad militar, poco conocimiento de cómo podía desarrollarse una guerra, a Manuel Pardo que se va y que no hay un buen control de los años de bonanza que tuvo el país de cierta manera con el salitre, ¿no? Son dos aspectos importantes que están bien marcados y que usted lo analiza a partir de lo que ha señalado Jorge Basadre también, que es como el hilo conductor. Así es decir, mi apuesta metodológica es trabajar en cada país un autor muy representativo, ¿no? De alguna manera la periodificación de la historia de la República del Perú es la de Jorge Basadre hasta el día de hoy en los manuales escolares. De él se desprende todo el discurso, claro, ¿no? Él marca la pauta, ¿no? Y sin duda él critica el despilfarro en los tiempos del guano. Él critica a Manuel Pardo básicamente por no comprar los blindados en 1874, y ya durante la guerra hay una crítica, hay otros culpables, digamos, o sea, se buscan culpables inocentes, ¿no? Y claro, hay dos personajes muy fustigados. Uno es Mariano Ignacio Prado por el viaje, y el otro, que es aún más criticado en los manuales escolares, es Nicolás de Piérola, porque sin tener preparación militar decide conducir militarmente la guerra, y hay errores de Piérola que inclusive Cáceres señala en sus memorias. Por ejemplo, cuando los chilenos venían para Lima, ¿dónde iban a desembarcar? Piérola pensó que iban a desembarcar en Ancón y mandó pues a repelerlos en Ancón, mientras que desembarcaron tranquilamente por Lurín. Que era una seguidilla de errores que finalmente era una muerte anunciada. Otro aspecto importante que usted analiza es omisiones importantes que son pasadas por agua tibia, ¿no? Y que ayudan o ahondan más en estas fisuras, quizás para algunos, entre Perú y Chile. Y me refiero, por ejemplo, al apoyo de Chile en la emancipación de nuestro país, en la Guerra de España de 1864, cuando España quiere controlar nuevamente a lo que éramos colonias, ¿no? Y que no se ahonda mucho en este tema, que ayudaría mucho en esta suerte de no construir a este otro imperialista y destructor, como se ha hecho en lo que usted ha analizado, en los textos escolares. Digamos, en un esquema de reconciliación histórica peruano-chilena, en la que yo creo fervientemente, hay dos vertientes. Una, poner de relieve acontecimientos del pasado en los que Chile y el Perú colaboraron. Chile con O'Higgins nos ayudó en la independencia, y entre Chile y el Perú firmamos una alianza peruano-chilena para combatir la invasión española del 64-66, y no olvidemos que en el 66 Arturo Prat y Miguel Grau, los héroes de las marinas de Perú y de Chile, que ambos mueren en la Guerra del Pacífico, pelearon juntos en el combate de Aptao. Ahora, yo tengo otra columna para, digamos, darle una base sólida a esa reconciliación, que son los gestos binacionales.
Por ejemplo, un tema que se debate mucho en el Perú es si Chile debe pedirle perdón al Perú por la guerra. A mí, como estudioso del tema y que conozco las dos sensibilidades, me parece un poco distinto porque, reitero, ellos han crecido bajo la enseñanza de una historia triunfalista, celebratoria, pero se podría pasar a otros esquemas. Por ejemplo, el próximo 20 de septiembre del 2020, que se cumple el bicentenario del desembarco de las tropas de San Martín, donde vinieron también chilenos en Paracas. Me imagino un discurso del presidente chileno donde, además de hablar del libertador Bernardo Higgins, que es uno de los libertadores, también lamenta profundamente el daño que la guerra del Pacífico le pudo generar a la sociedad peruana. Ese gesto tan lindo yo creo que podría ser muy apreciado. Y recogido también de ahora en adelante, ¿no? Porque este trabajo que usted ha hecho es en base a textos escolares del 75 a 2016. El tiempo nos gana, señor Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente, quienes puedan estar interesados en este libro que ahonda estas distintas aristas de lo que representa esta guerra y que puede aún tener rezagos, ¿qué es lo que usted diría? ¿Por qué tendríamos que leer este libro? Bueno, hay algo importante, que el libro se ha publicado en el Perú y también en Chile. El libro se llama Lo que decimos de ellos. Entonces, hay una apertura chilena, finalmente, para conocer qué pensamos nosotros y cuál es nuestra visión de la historia. Y para el público peruano, entender también los ápices un tanto radicales, un tanto maniqueos de nuestro relato que le niega cualquier virtud al otro, al vecino, que es un elemento que tenemos que comenzar a matizar para fortalecer la relación la alianza binacional. bilateral. Muchísimas gracias por acompañarnos, explicarnos Encantado. un poco de esta publicación. Daniel Parodi, Lo que decimos de ellos, un libro que se ha hecho gracias al esfuerzo entre dos naciones, Universidad Peruana, Universidad Chilena. El tiempo nos ganó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Permiso.